Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la linda juventud de la región central y de todo el país. Hoy les presentamos el examen a la UNSP. Como ustedes saben, el examen 2023-2 se realizó el día de ayer 5 de agosto y el día de hoy 6 de agosto. Voy a desarrollar la parte de química, la cual es mi especialidad, del área 1 y del área 2. Entonces, sin más preámbulos, sin perder de tiempo, pasamos a desarrollar. Vamos con el área 1. Pregunta 20. La primera pregunta fue la pregunta número 20. Dice, correlación de los términos referidos a la materia con las características o fenómenos correspondientes, ¿no? Acá nos dicen la sangre, combustión, disolución, diamante y grafito, fenómeno físico, coloide, fenómeno químico, al otro pues el carbono, etcétera. Este tema corresponde al primer capítulo de química, materia y energía. Es un tema bastante amplio, pero bastante sencillo que desarrollamos en el colegio Pitágoras. Como ustedes saben, la sangre es un sistema coloidal formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, un coloide. Entonces, dijimos rápidamente 1 con B. La combustión. La combustión es un fenómeno químico que consiste en la combinación de un combustible, puede ser la gasolina, por ejemplo, la madera, y un comburente que en el planeta Tierra es el oxígeno. ¿Ya? Entonces, obviamente hay dos tipos de combustión, completa e incompleta, que eso se ve en otro tema. Entonces, decimos combustión, fenómeno químico. 2C. Disolución. ¿Qué cosa es una disolución? Es una solución de dos componentes. Unión de componentes sin que haya reacción química. Es un fenómeno físico. Por ejemplo, tú mezclas agua con sal y ya tienes una disolución, o puedes mezclar alcohol con agua, también tienes una disolución. No hay reacción química, por lo tanto es un fenómeno físico. Entonces, por lo tanto es 3A. Muy bien. Y finalmente, diamante y grafito. Ciertos elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el fósforo, el azufre presentan formas alotrópicas. ¿Qué cosa es la alotropía? La alotropía es la existencia de varias formas de un mismo elemento químico en el mismo estado físico, ¿no? Por ejemplo, el carbono tiene dos formas alotrópicas naturales, que es el carbono, el grafito y el diamante. Pero también tiene formas alotrópicas artificiales. Tenemos los fullerenos, los nanotubos y los grafenos, ¿no? Por ejemplo, el fósforo tiene varias formas alotrópicas. Tenemos el fósforo blanco, el fósforo rojo, el fósforo verde, etcétera. Entonces, esa es la alotropía. Por lo tanto, chicas y chicos, la respuesta aquí es la B. Un problema bastante sencillo, bastante elemental. Solamente hay que tener presente la definición correcta de los conceptos. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta 21. Es la segunda pregunta de química en el área 1. Calcula los volúmenes en litros de aire y dióxido de carbono que se necesita para la combustión completa de 6 litros de acetileno. Nos dan como datos la composición volumétrica del aire, el aire 20% y el nitrógeno 80%. Por supuesto, este es un capítulo que corresponde al tema de estequiometría. Por lo tanto, planteamos la ecuación química y lo vamos a balancear por tanteo. Acá notamos que tenemos el acetileno más oxígeno, nos da dióxido de carbono y como residuo nos da el agua. Oiga, tenemos que balancear rápidamente. Ponemos acá 2 carbonos, 5 oxígenos, 4 dióxidos de carbono y tenemos 2 aguas. Entonces acá 2 por 2, 4 carbonos, 4 carbonos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 5 por 2, 10 oxígenos, 4 por 2 acá tenemos 8, más 2, 10, perfectamente balanceado. Como sabemos, el acetileno, el oxígeno, el dióxido de carbono son gases, son sustancias en estado gaseoso. Por lo tanto, acá cumple perfectamente la ley estequiométrica de Gay-Lussac.
donde estos coeficientes significan volúmenes. Este 2 de acá significa 2 litros. 2 litros de acetileno se combina exactamente con 5 litros de oxígeno y produce 4 litros de dióxido de carbono. Oiga, pero acá nos dan 6 litros de acetileno, de eso tenemos 6 litros. Al poner esos 6 litros, noten ustedes, queda multiplicado por 3, ¿ve? Porque 2 por 3 es 6. Eso quiere decir que para obtener qué cantidad de oxígeno necesito, también lo tengo que multiplicar por 3. Entonces 5 por 3 me da 15. Entonces necesito 15 litros para quemar, para combustionar 6 litros de acetileno. Y asimismo, para obtener qué volumen de dióxido de carbono obtengo, también voy a multiplicar 4 por 3, me da 12 litros. Es decir, ya está resuelto la segunda parte, ¿no? Dice, calcula los volúmenes en litros del aire y del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tenemos 12, entonces acá tenemos 12 y tenemos 12, tenemos dos posibilidades. Necesariamente tengo que calcular el volumen del aire. Profe, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, es fácil. Para eso usamos la composición. Necesitamos 15 litros de oxígeno, pero esos 15 litros evidentemente significa el 20%, porque así nos dice. Y todo el aire, por supuesto, será el 100%. Entonces es una simple regla de 3 simple. 15 por 100 entre 20%, 100 entre 25 por 15, 75 litros. Es decir, necesitamos 75 litros de aire y 12 litros de dióxido de carbono. Por lo tanto, chicas y chicos, la respuesta es la alternativa C. Qué facilito, problema resuelto. Pasamos a la siguiente problema. Oiga, miren ustedes, disculpen, al siguiente problema. La relación entre las masas de dos isótopos es 14:10 y la diferencia de sus neutrones es 8. Determina la suma de sus masas. La pregunta es un poco incoherente porque el autor, el que lo ha propuesto, está confundiendo número de masa con masa. Quiero decirles, chicas y chicos, que masa atómica es otra cosa y número de masa es otra cosa. Entonces vamos a tratar de interpretar lo que quiso decirnos el que planteó el problema. Es evidente que nos dijo, se está refiriendo al número de masa. Entonces, en ese sentido, vamos a aplicar, el tema corresponde a los isótopos. ¿Qué cosas son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento, por lo tanto, tienen el mismo número atómico. ¿Ya? Entonces, iso significa igual, topo, lugar. Son elementos que están ubicados en el mismo lugar en la tabla periódica. Oiga, planteamos los isótopos. Ahí tenemos. Profe, ¿de dónde sale 7 y de dónde sale este 5K? Acá nos dice la relación entre las masas de dos isótopos es de 14:10. Mitad 7, 7K, mitad 5, 5K. Cuando nos hablan de relación, significa que ahí hay una constante. Ya hay una constante. Y ambos deben tener pues el mismo número atómico Z. Ahora dice la diferencia de sus neutrones es 8. Entonces neutrones 1 menos neutrones 2, vamos a decir que es 8. Y a partir de ahí ya es fácil, pero ¿a qué es igual el número de neutrones? Obviamente el número de neutrones se obtiene restando el número de masa menos el número atómico. Aplicamos y evidentemente el número de neutrones 1 va a ser 7K menos Z. El número de neutrones 2 va a ser 5K menos Z. Esto ya es una ecuación sencilla, Z con Z se simplifica, 7K menos 5K, 2K es igual a 8, de donde K sale 4. Nos pide la suma de masas, es decir, 7K más 5K, que es 12K. Pero como K vale 4, 12 por 4, 48, chicas y chicos. La respuesta correcta es la alternativa D. Qué facilito. Cuando te preparas con Pitágoras, todo se hace fácil. Veamos rápidamente la solución del siguiente problema. Se mezclan 800 kilogramos de cloruro de hidrógeno al 28% con 200 kilogramos de cloruro de hidrógeno al 40%. Calcula la concentración en porcentaje de la solución final. Recuerden que una solución de cloruro de hidrógeno es conocido como ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico
cuando la concentración llega, como este caso, a 40%, ya recibe el nombre de ácido muriático. Muy bien, vamos a la solución. El tema corresponde a soluciones. Ya básicamente la primera parte donde están las concentraciones. Entonces rápidamente planteamos, graficamos, tenemos cloruro de hidrógeno al 28%, tenemos 800 kilogramos. Esto lo vamos a mezclar con 200 kilogramos al 40% de ahorita de cloruro de hidrógeno, y evidentemente nos dará también una solución de cloruro de hidrógeno. ¿De dónde sale este 1000? Obvio, si tengo 800 kilogramos de la solución 1 y acá tengo 200 kilogramos de la solución 2, hoy me tengo que sumar. 800 más 200 me da 1000 kilogramos. Y acá si no tenemos la concentración, oigo, no me vayan a sumar la concentración, no se puede sumar. Recuerden que la concentración es una propiedad intensiva de la materia, por lo tanto yo no puedo sumar. En cambio la masa es una propiedad extensiva, sí se puede sumar. Oiga, ¿qué significa 28%? Oiga, esta es la concentración. Significa que el 28% de este 800 es cloruro de hidrógeno. Entonces la cantidad de soluto, o sea de cloruro de hidrógeno que hay aquí, más la cantidad de cloruro de hidrógeno que hay aquí, obviamente debe ser igual a la cantidad de cloruro de hidrógeno que hay aquí. Es decir, la cantidad de soluto debe mantenerse constante, chicas y chicos. Entonces rápidamente decimos el 28% de 800 más el 40% de 200 es igual al X% de 1000. Simplemente acá lo que vamos a hacer es simplificar los porcentajes y operamos. Sale 28 por 800, nos sale 22.400, 40 por 200, 8.000, y acá tenemos X por 1000, 1000X. Sumamos 22.400 más 8.000, nos sale 30.400. 1000 pasa a dividir y evidentemente X sale 30,4. Por lo tanto, la concentración es 30,4% y evidentemente la respuesta correcta es la letra C. ¿Qué facilita, chicos y chicos? Muy fácil, evidentemente bastante sencillo, bastante elemental. Ahora nos vamos al área 2. Primera pregunta del área 2 que se tomó el día de hoy 6 de agosto, señoras y señores. Tenemos aquí la pregunta 24, dice: en la Segunda Guerra Mundial los alemanes arrojaron 44 kilogramos de gas fosgeno, carbono, oxígeno, cloro 2, por supuesto muy venenoso. ¿Cuántos átomos de carbono estarán contenidos en dicho gas? Nos dan los pesos atómicos de cada uno de estos átomos y con ello nos piden pues calcular la cantidad de átomos de carbono. Entonces, por lo tanto, chicas y chicos, el tema corresponde a cálculos químicos. Obviamente la segunda parte, interpretación de una fórmula. Oiga, lo primero que tenemos que hallar es la masa molar, ¿no? Entonces la masa molar, vamos a sumar acá 12, que sería el peso atómico del carbono, más 16 del oxígeno, y el cloro pesa 35,5 por 2,71. Entonces salen 99 gramos por mol. Pero además notamos, ¿no? De la fórmula notamos que por cada mol, ¿no? O sea, uno de estos que pesa 99 gramos, hay un mol, o sea, ¿qué cosa es un mol? Es el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Es decir, por cada mol de fosgeno hay un mol de átomos. ¿Ya? Pero un mol de fosgeno pesa 99 gramos. Y un mol de carbono significa 6 por 10 a la 23 átomos. Eso quiere decir que en 99 gramos de fosgeno hay 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Pero a mí me dan 44 kilogramos. Recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces va a ser 44.000 gramos. ¿No? En 44.000 gramos de fosgeno, ¿cuántos átomos hay? Una simple regla de 3 simple. Y simplificamos aquí gramos con gramos. Y evidentemente nos sale 44.000 por 6 por 10 a la 23 átomos entre 99. ¿No? Operamos eso y la respuesta es 2,66666 por 10 a la 26 átomos. Chicas y chicos, la respuesta es la letra C. Como ven ustedes, bastante sencillo, bastante elemental, bastante básico. Ahora, pasamos a la pregunta número 25, que era la segunda pregunta en el área 2 correspondiente al curso de química.
Oiga, dice, realiza el balance de la ecuación de la reacción química y determina la suma de los coeficientes. Evidentemente, el tema corresponde a reacciones químicas y lo vamos a balancear por el método redox, el método más temido por todos los chicos y chicas, pero en el colegio Pitágoras lo hacemos bastante fácil, bastante sencillo, de manera que nuestros alumnos lo logran resolver. Por eso tenemos ingreso masivo. Muy bien, vamos a plantear, ahí está la ecuación en modo grande y ahora hallamos los estados de oxidación. Acá el cobre no se combina con nadie, está con 0. Acá el hidrógeno tiene 1, el oxígeno menos 2, 3 por menos 2 menos 6, más 1 menos 5, para que sea 0 tiene que ser más 5. Y acá como vemos este 2 significa que el cobre está trabajando con más 2, recuerden que acá ha perdido un hidrógeno. Y evidentemente acá como el oxígeno es menos 2, necesariamente el nitrógeno debe ser más 2. ¿Por qué, profesor? Recuerden que la suma de los estados de oxidación en un compuesto debe ser 0. Muy bien. Y con eso prácticamente, chicas y chicas, hemos dado un gran paso para la solución del balance, porque a partir de ahí ya es sencillo. Noten ustedes que el cobre va de 0 a 2. Eso significa que su estado de oxidación ha aumentado, por lo tanto ha habido oxidación. Y significa que ha perdido 2 electrones. En cambio el nitrógeno de 5 a 2 ha disminuido, se ha reducido. Es decir, el nitrógeno se ha reducido, por lo tanto ha ganado 3 electrones. Una vez que tienes eso, lo único que tienes que hacer es hallar el mínimo con un múltiplo de 2 y 3. Y evidentemente eso es 6. Y ahora, ¿qué cosa es 6? 6 es el número de electrones transferidos. O sea, se perdió 6 electrones y se ganó 6 electrones. Entonces, para ello, lo único que tendré que hacer es 6 entre 2 a 3. Y ese 3 lo vamos a poner aquí. Y también lo vamos a poner aquí. Y con eso hemos balanceado los cobres. 3 cobres, 3 cobres. Ahora, vamos a dividir 6 entre 3. Evidentemente nos da 2. Ese 2 lo vamos a poner aquí. Y también deberíamos poner aquí 2, pero no vamos a poner 2. ¿Por qué? Porque como acá hay otro nitrógeno, recuerden que esto no es solo no es este nitrógeno, el número de nitrógenos se altera. Entonces, no pongan 2. Antes de poner 2, cuenten cuántos nitrógenos hay acá en los productos. Entonces, obviamente, acá 2 por 1, 2 por 3, 6. Más 2 de acá sería 8. Entonces acá no vas a poner 2, sino vas a poner 8. Profesor, ¿eso se puede modificar? Por supuesto que sí, se puede modificar. Pero se ha generado aquí 8 hidrógenos. Para balancear los hidrógenos, acá simplemente vamos a poner 4. 4 por 2, 8. Siempre verifiquen, chequeen el número de oxígenos. Oiga, 8 por 3, 24 oxígenos. Acá, 2 por 3, 6 por 3, 18. Más 2, 20. Más 4, 24. Perfectamente balanceado. Y ahora nos dicen y determina la suma de coeficientes. Lo único que tenemos que hacer es sumar. 3 más 8 más 3 más 2 más 4 nos da 20. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la letra E. Muy bien, y listo, chicos, terminamos nuestra solución con la última pregunta del área 2, tomado, repito, el día de hoy, 6 de agosto del 2023. Oiga, pregunta 26. Luego de desarrollar la estructura de Lewis para el dióxido de carbono, indica el número de enlaces sigma y pi respectivamente. El tema, sin lugar a dudas, corresponde, chicas y chicos, a enlace químico. Lo primero que tenemos que conocer es la fórmula del dióxido de carbono, pero bueno, eso es mundialmente conocido, es el CO2. El mismo nombre dice dióxido, 2 oxígenos de carbono. Entonces, facilísimo, allá la fórmula del dióxido de carbono. Ahora vamos a desarrollar la estructura de Lewis. Como ustedes saben, la estructura de Lewis indica el enlace entre átomos para formar la molécula. Para ello necesitamos saber los electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 2, 4, 6. Oiga, notamos que tanto 4 como 6 son pares.
y sabemos eso por teoría, cuando tenemos par-par, estos señores tienen que formar enlace doble. Muy bien, entonces eso es facilísimo. Ahí está, dos enlaces dobles. ¿Para qué se formó dos enlaces dobles? Para cumplir la regla del octeto. Noten ustedes alrededor del carbono 2, 4, 6, 8 electrones. Alrededor del oxígeno 2, 4, 6, 8. Alrededor de este oxígeno 2, 4, 6, 8. Perfecto, todos cumplen la regla del octeto y ya tenemos la estructura de Lewis. Lo vamos a mantener de tamaño y vamos a reemplazar estos por líneas, ¿no? Estos se llaman pares electrónicos libres o pares electrónicos no enlazantes y estos se llaman pares electrónicos enlazantes. Oigas, por teoría en un enlace doble hay un enlace sigma y un enlace pi. Por lo tanto, hay dos enlaces sigma y dos enlaces pi. Por lo tanto, la respuesta, chicas y chicos, es la alternativa D. Con ello, hemos terminado la solución del examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro del Perú 2023-2 en el curso de química. Gracias. Muchas gracias, chicos. Ojalá les haya servido. Nos vemos la próxima. Chao.